En el impuesto a las ganancias, a pesar que la ley en cuanto a las personas humanas exija que la fuente productora de esos beneficios se mantenga a efectos de continuar gravando bajo el impuesto, digamos, a determinadas actividades, a pesar de eso, tenemos que, en el caso de las desvinculaciones laborales, eh, nos encontramos con que ese principio que está plasmado en la ley no se cumple, ya que se debe pagar impuestos, incluso a pesar de que concluye la fuente que produce los ingresos. Cuando se produce una desvinculación laboral, cualquiera sea el motivo, digamos, ¿no es cierto? En realidad, la desvinculación laboral confluye, digamos, o termina con un resarcimiento, digamos, ¿no es cierto? En el caso de un despido, por ejemplo. Y que ese resarcimiento, desde mi punto de vista, no tiene entidad de renta, digamos, ¿no? Digamos, no es un beneficio, sino que es simplemente un reconocimiento o un resarcimiento por esa desvinculación o esa ruptura del contrato laboral. Puede ser que las indemnizaciones se paguen en cualquiera de las formas que se manifiestan esas desvinculaciones. Puede ser ya sea por una renuncia, por un despido, por un acuerdo voluntario entre el empleado, digamos, y la empresa celebrado en el Ministerio, en el SECLO, digamos, en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, todas estas cuestiones, todas estas indemnizaciones o gratificaciones que se pagan en ese momento, terminan grabándose, no todas, pero la mayor parte por el impuesto a las ganancias. La ley del impuesto a las ganancias establece que la exención está limitada a la indemnización del rubro antigüedad y la de fallecimiento, digamos, ¿cierto? Y de a poquito vamos a ir viendo, eso habla la ley de ganancias, pero de a poquito vamos a ir viendo que la doctrina y la jurisprudencia, incluso también opiniones de la FIP por medio de circulares, fueron extendiendo y subiendo al tren de las exenciones a otras indemnizaciones que se abonan en el momento de la desvinculación laboral. Vamos a empezar entonces con qué dice la ley, ¿no? La ley de impuesto a las ganancias. En el artículo 26 dice que se encuentra exenta del pago del impuesto lo que el empleado cobra por indemnización por despido, por antigüedad, siempre hasta el límite, recordemos, de lo que establecen los topes de los convenios, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hasta los montos legales establecidos en los convenios, digamos, que establece la ley, digamos, respaldados por los convenios. También está exenta la indemnización por incapacidad o por muerte del trabajador producida por un accidente o enfermedad. Y como dijimos antes, referido entonces al tope del cálculo indemnizatorio establecido en la ley 2744. La norma no incluye expresamente a otras indemnizaciones que se pagan en ese momento de la desvinculación, como puede ser, por ejemplo, la falta de preaviso, las vacaciones no gozadas, la integración mes de despido, etc. También se debe pagar por el aguinaldo proporcional liquidado en los casos de desvinculación, lógicamente en la medida que corresponda a trabajadores que no lo tengan desgravado, digamos, ¿no es cierto? En función de las tres categorías de trabajadores que existen hoy. Aquellos que no pagan ganancias porque no llegan por el sueldo bruto mensual, aquellos que pagan un impuesto a las ganancias que va, digamos, disminuyendo en función de una deducción especial, digamos, progresiva que se va incorporando, y después aquellos que pagan sin ningún tipo de contemplación el impuesto a las ganancias. Entonces, también pagan las gratificaciones o los premios por reconocimientos, digamos, por jubilación o renuncia, y lo que se cobra, digamos, durante las ausencias por enfermedad. ¿Qué dice la jurisprudencia? Hay distintos fallos que fueron, digamos, saliendo a través del tiempo. Uno es el fallo Cuevas Luis Ángel con AFIP, en donde la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al reclamo de un trabajador para que no se le cobre el impuesto a las ganancias o la indemnización de rubro digamos, de antigüedad, pero específico vinculado con la estabilidad gremial, que cobró o percibió, digamos, ese trabajador en el momento del despido. El fundamento del fallo judicial es que la misma indemnización carece de periodicidad.
Y, como decíamos al principio, permanencia de las fuentes necesarias para tener que pagar el impuesto, digamos, ¿cierto? Porque ya que, digamos, surge el cobro, el derecho al cobro surge por el cese laboral. Otro fallo del Tribunal Superior, de Lorenzo Amelia con DGI, confirmó que la indemnización agravada por embarazo tampoco debe pagar ganancias, impuesto a las ganancias, a pesar de que no esté taxativamente previsto en la ley. Eso es, digamos, contrario a lo que interpretó la AFIP en un dictamen anterior, digamos, ¿no es cierto? Sobre, donde decía así que debería estar alcanzada impositivamente. Otro caso es el caso, digamos, tiene que ver con aquellos empleados que están fuera de convenio, en donde aquí, a consecuencia del fallo Bisotti, Carlos, con AMSA, Sociedad Anónima, se le extendió la exención impositiva al monto de la indemnización reconocido por despido, que surge considerando la base de cálculo de la antigüedad del 67% por año de servicio. Se interpretó que, digamos, en ese caso, le correspondía tener un valor determinado, de tope, digamos, a efectos de un reconocimiento de la exención. Ya, digamos, para determinar la indemnización, ¿no?, del rubro antigüedad. Por otro lado, ese fallo fue recibido o fue, digamos, aceptado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, 160.978, ¿no?, que depende de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, oportunamente. Después la AFIP, a través de distintos dictámenes, por ejemplo el 5702, tenía un pronunciamiento diferente con respecto a lo anterior, digamos, ¿no? En cuanto al despido consensuado o a la desvinculación consensuada por mutuo acuerdo, establecida en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, el dictamen 72/02 DAL aceptó que hasta el monto que debía pagarse por indemnización por despido, ese monto no tributa ganancias, ¿no?, el monto que se paga por retiro voluntario, ¿no? Por mutuo acuerdo, perdón, por mutuo acuerdo consensuado de ese despido homologado en el Ministerio. Por otro lado, ahora sí, en el caso de retiro voluntario, el dictamen 66 DAT estableció que el monto que se cobra siempre hasta el tope de lo que le hubiera correspondido cobrar por indemnización rubro antigüedad, tampoco estaría gravado por el impuesto a las ganancias. Después, otro dictamen, estos son dictámenes favorables a favor de los trabajadores, se estableció en ese dictamen que la licencia por maternidad que percibe una trabajadora al constituir un salario familiar no tiene que incluirse en la retención del impuesto a las ganancias. Esto es el dictamen 133/01 de la AFIP. En esa dirección, según la doctrina, otras indemnizaciones exentas que son agravadas, digamos, por ejemplo la de matrimonio y la que se abona, digamos, por finalizar el periodo de excedencia, también estarían exentas del impuesto a las ganancias, estarían fuera del ámbito del impuesto a las ganancias. Pero en el caso de la indemnización por clientela, que se abona a los viajantes de comercio, acá no hubo posición favorable de la doctrina para que se las excluya del ámbito del impuesto, digamos. En función de la doctrina, como fue lo que dice la ley y lo que fue avanzando la doctrina y la justicia, digamos, en ir corriendo la línea para incluir más indemnizaciones dentro de la exención, la AFIP emitió 2 circulares, la 3 y 4 del 2012, en donde coincidió con lo expresado con la doctrina en cuanto a determinadas retenciones del impuesto a las ganancias. La circular 3 se refiere a la indemnización que se paga por estabilidad y asignación gremial, que está establecida en el artículo 52 de la ley 23.551, y la indemnización agravada por embarazo, por causa de embarazo, el artículo 178 de la ley de contrato de trabajo, que esas dos, en función de lo que fue pensado, digamos, determinando la doctrina y la justicia, receptó eso, digamos, la AFIP, y aceptó que no se encuentran alcanzadas por el impuesto. Por otro lado, la resolución 4, la circular 4, perdón, de la AFIP,
establece que la indemnización por antigüedad en caso de empleo sin causa, establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si ese monto resulta superior a lo que está establecido en el artículo 245, ya ahí, en ese caso, se reconocerá solo hasta el monto del artículo 245. Lo que resulte superior se hayan grabados por la resolución 2437, que en ese momento reglamentaba la retención del impuesto a las ganancias. Entonces, dijimos que si el monto supera el tope indemnizatorio o supera el 67% para el caso de los trabajadores que están fuera de convenio, entonces lo que excede a esos montos están grabados por la retención de ganancias. Después el fallo Negri de la Corte Suprema emitió, atrás de ese fallo, digamos, la AFIP emitió la circular 4 del 2016, que establece lo siguiente. Se aclaró que el pago realizado en concepto de gratificación por cese laboral por mutuo acuerdo, establecido en el artículo 241, no se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias, ese monto, digamos, de gratificación por cese laboral, y se haya excluido, digamos, de la retención impositiva. La reforma tributaria de la Ley 27430, del año 2017, incorporó en el texto del artículo 82, en donde se establece la ganancia de la cuarta categoría, lo siguiente. Para aquellos que desempeñen cargos directivos, están grabados, digamos, por el artículo 82, por la cuarta categoría. Para aquellos que desempeñen cargos directivos ejecutivos de empresas públicas y privadas, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de la desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos por la normativa aplicable. O sea, lo que está confirmando esta ley y este artículo es que lo que exceda los límites establecidos en la ley, que son los topes de convenio y los que establecen en función de los trabajadores que están fuera de convenio, digamos, del 67%, eso sí está entonces grabado por el impuesto a las ganancias. En la medida que superen, ¿no?, esos topes indemnizatorios mínimos. Siempre en el caso de los procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario. Como se ve, toda esta cuestión del impuesto a las ganancias fue, digamos, modificándose a medida que fue pasando el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pasó de un lado a estar muy limitada la exención a lo que estaba establecido en la norma. Luego la doctrina y la justicia fueron avanzando, reconociendo exenciones por encima de ese tope legal, digamos, de ese mínimo legal. Se incluyó, digamos, en función del fallo Bisotti, de la justicia y de la doctrina, a los empleados fuera de convenio hasta un monto determinado de los sueldos, digamos, del 67% para establecer la indemnización del rubro de antigüedad y la exención impositiva. Y además, eso iba en camino, digamos, a empezar a exceptuar, yo diría, casi todas las indemnizaciones. El freno lo puso la ley 27430, en donde volvió a limitar, en el caso de mutuo acuerdo, o en el caso de retiros voluntarios, que la exención va a estar dada hasta el tope legal, digamos, ¿no? Y lo que excede a eso va a estar grabado por el impuesto a las ganancias. Seguramente, en distintos fallos que van a venir y que van a seguir ocurriendo, digamos, va a terminar, calculo yo, llegando a la medida justa, que va a ser exceptuada todas las indemnizaciones. Porque esas indemnizaciones, como insisto, no son rentas, son resarcimientos, y ahí en ese momento concluye la fuente productora de ganancias. A lo sumo, lo que podría darse, digamos, una situación en que si alguien exceptúa esas indemnizaciones, pero el empleado vuelve a conseguir trabajo ese mismo año, en ese caso podría estudiarse si ese monto que se exceptuó, digamos, por esas cuestiones que hoy están grabadas, digamos, podrían volver a tener una condición de gravabilidad frente al impuesto, digamos. Pero si en el ejercicio fiscal se terminó la relación laboral, ya no hay por qué, entiendo yo, digamos, no hay justificación para que se las grave con el impuesto a las ganancias.